Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es jueves, como todos los jueves está conmigo Nacho Marván y hoy tenemos de invitada a Blanca Heredia una vez más en este programa, lo cual me da muchísimo gusto. A ver, es una decisión, yo creo que es la decisión posible en este país, que es, pues los chavos no van a regresar a la escuela, todo indica que si va a ser hasta verde van a ser varios meses en esto. Es lo que se puede, que es a través de la televisión abierta. Y hoy queríamos, a propuesta de Nacho, invitar a Blanca, más para discutir si esto, si no, si los Zooms, si no sé qué, ¿en qué debería de poner atención la SEP, las autoridades estatales, los maestros y las escuelas y los padres de familia, para que sabiendo que esto no es normal, Blanca, sabiendo que no vamos a tener los resultados que tendríamos en la normalidad, esto salga lo mejor posible dentro de lo complicado que va a ser, Blanca? Mi pregunta es, ¿en qué tenemos todos que poner atención para que esto salga lo mejor posible, dadas las terribles condiciones en las que estamos en términos sanitarios? Pues primero, muchas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, pues es lo que hay. Es una situación para la que ni México ni ningún otro país estaba preparado. Vamos a tener clases a distancia, fundamentalmente a través de la televisión, pero también seguirá estando la plataforma en línea y seguiremos teniendo que utilizar incluso materiales impresos para aquellos que ni siquiera tienen acceso a la televisión. Creo que lo más importante aquí es tener muy claro cuáles son las prioridades, ¿sí? Creo que pretender que podemos pues cubrir este semestre al menos, si no es que todo el grado escolar que les corresponda a cada una de las estudiantes y estudiantes, pues es iluso, sinceramente. Creo que tenemos que tener muy claro que lo primero que nada es la salud física y emocional de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de las familias. Sin eso no va a ser posible que pueda ni recuperarse el aprendizaje que se perdió a lo largo de los últimos meses, ni poder seguir avanzando en los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, creo que tenemos que pensar en cómo vamos a priorizar aquellos aprendizajes que son más importantes. Reitero, pensar que podemos cubrir estos currículums, que además estos programas de estudio que son tan extensos, que tienen tanto contenido, en estas nuevas condiciones es, como ya decía, ilusorio. Tenemos que ver cuáles son aquellos aprendizajes fundamentales sin los cuales los chicos van a perder su conexión con el aprendizaje y la posibilidad de transitar al ciclo escolar siguiente. Para ello necesitamos identificar cuáles son esos aprendizajes básicos. En algunos casos son cognitivos, son, digamos, académicos, pero en otros son más bien de carácter socioemocional. Déjenme darles algún ejemplo. En el caso preescolar, que es pues uno de las áreas más complicadas, los niños no pueden quedarse a veces tampoco viendo mucho la televisión, educación en línea, en fin, ahí dependen fundamentalmente de sus papás. ¿Y qué es lo que tendrían que estar priorizando los papás? Creo que lo más importante son dos cosas para los niños de preescolar. Como esto está basado en investigación sobre estos asuntos, los niños en preescolar lo que tienen que aprender para poder entrar a primaria es a posponer satisfacción, aprender a tomar su turno. Eso quiere decir que si ahorita quiero el dulce, tienen los papás que enfatizar el que sean capaces de posponer ese deseo de comerse el chocolate en ese momento. En segundo lugar, tienen que aprender a compartir sus materiales, sus cosas. Y en fin, cuando los niños son muy chiquitos, pues están instalados en el yoísmo, digamos, ¿no? Claro. Y esto es lo que tienen que enfatizar los papás. Yo creo que el tipo de mensajes que necesitamos tienen que estar muy dirigidos a los papás, a los que ahora les cayó encima, digamos, la tarea de ocuparse de una parte de la educación de sus hijos que no tenían que ocuparse porque estaban en la escuela y que ahora les cayó encima y no pueden dejar de hacerla. Espera, bueno, que no son fáciles, Nacho, porque ¿quién les dice esto a los papás, no, Nacho? Yo creo que a mí me da mucho gusto, digamos, la explicación de Blanca por que empiece por preescolar, porque es donde está como que la laguna mayor, donde todos sabemos menos
y en donde está quizás el reto mayor. Pero tomando de ahí, digamos, de esa experiencia a lo que va a ser, digamos, la experiencia general, yo creo que una cosa que me parece fundamental es el ajuste de metas o de objetivos o expectativas, ¿no? Entonces, empezando por, como decía Blanca, los contenidos. O sea, no voy a cumplir toda la currícula. Yo creo que es general para todos los grados. ¿Qué voy a hacer, digamos, en cada curso, en cada materia? Efectivamente, cuál es lo básico que se tiene que saber y cómo lo voy a ir dosificando sesión por sesión sin rebasar expectativas. La otra, digamos, es uno de los grandes retos, es en el caso de preescolar es más agudo, pero está a lo largo de todo, es cómo se va a dar la retroalimentación. Digo, en los casos en donde se podrá continuar en línea, que es un cierto porcentaje importante, hay una dinámica sencilla. Pero en los casos que nada más tengan acceso a la televisión y al radio, ¿cómo va a ser el acercamiento o no de los maestros para ver los libros y el papel de los papás? Y un tercer punto que también creo que para que no salgamos frustrados de todo esto, hay que tener bien claro, es cuáles van a ser tus criterios de evaluación. O sea, no podemos esperar evaluaciones normales. Blanca, decías prioridades, ¿no? Y lo dijiste muy claro. Es decir, no esperemos que el niño de quinto primaria, que si su currículum tiene que va a aprender de la conquista de México, ¿no? En historia, pues eso no se puede dar desde la tele y luego evaluar, ¿no? Y cuando dirías concentrarse en qué tipo de cosas, lectura, comprensión de lectura. Para el caso de primaria es lectura, que primero que nada es reconocimiento de las letras, de sus sonidos, palabras, ir juntando las palabras, ser capaz de poder entender un texto sencillo, de poder recuperar, identificar información que explícitamente está en el texto. Por ejemplo, el nombre del personaje principal es Toño, el nombre de la personaje principal es María. Después puede uno ir avanzando. México ha hecho un gran esfuerzo en la parte de su portal de educación en línea, y tiene ahí ya muchos materiales que pueden ser consultados. Desde mi punto de vista, el país de América Latina de lengua española que tiene más avanzado los aprendizajes prioritarios, con guías para cada uno de estos aprendizajes, es Chile. Con mucho gusto yo puedo compartirles, y después tú podrías compartirlo con tu auditorio, algunas de las ligas. Hay una en particular que es la biblioteca digital, que es extraordinaria. Es para niños de primaria y también para enseñanza media, que comprendería, digamos, secundaria y preparatoria. Y ahí te van diciendo te van dando el libro concretamente, que ahí tú lo puedes ver en el internet, y te va haciendo un plan guiado para que tú enseñes a leer a tu niño, a tu niña. Creo que ese es el tipo de recursos que necesitamos con urgencia. Comprensión de lectura, eso como prioridad lo ves muy prioridad. La segunda parte de prioridad en primaria y también en secundaria, porque para el caso de México tenemos muchos niños de secundaria que no han cubierto lo básico de primaria en términos de sus aprendizajes fundacionales, esos que son la llave para otros aprendizajes, el tema de aritmética, el tema de numeracidad, como se le llama ahora. Entender el lenguaje de los números, otra vez, reconocer números. Para ahí, jugar cosas en casa. Puede ayudar que si haces una cosa de comer, que puedas ir viendo las cantidades, tantos frijolitos, tantos chícharos, que puedas ir, primero que nada, hay que contar las cosas, tocarlos. La materialidad del método Montessori en ese sentido es buenísimo porque es menos abstracto. De hecho, no es nada abstracto, es tocar aquellos cubitos y irlos organizando. Esa sería la segunda gran línea. Numeracidad básicamente es el conocimiento de los números y las 4 operaciones aritméticas básicas, que se puedan entender qué significa dividir, qué significa multiplicar, no solamente hacerlo de manera mecánica. Tenemos muchos indicios de que en México solamente nuestros niños aprenden a hacerlo de manera mecánica, y eso limita muchísimo su posibilidad de utilizar ese conocimiento en su vida y en sus posteriores aprendizajes. Nacho, a ver, Blanca, se nos fue el tiempo. Me parece muy bien este planteamiento y lo veo muy claro, pero como para, digamos, educación en línea.
Y lo que yo estoy viendo es que lo que se está planteando es una educación por televisión, que no es educación en línea, que permite mucho menos interacción, ¿no? Claro, esa es una de las peores defectos, digamos, de la parte de televisión o de radio. En algunos países se ha hecho al final del programa. Primero habría que pensar en programas cortos. El tiempo de atención que tienen los niños, sobre todo los que ya son nativos digitales, es muy corto. Entonces tienes que pensar en segmentos cortos y ahí se podrían incluir al final de cada segmento en la tele preguntas, alguna actividad, sugerirle una actividad a los padres o a los maestros que lo puedan hacer para que los niños de alguna manera puedan quedarse con ese conocimiento y no simplemente estar siendo bombardeados por información que no les es en absoluto significativa ni relevante. Entonces, eso es parte de lo que se puede hacer. Hay algunas experiencias más o menos exitosas. Tenemos que saber que esto, desde luego, no es la mejor opción, pero bueno, eso es lo que tenemos. En la medida en la que podamos acompañar esos programas de tele, de guías que le ofrezcan a los papás y a los docentes y a los propios estudiantes actividades lo más diversas, lo más entretenidas, preguntas concretas que se centren en aquellos aprendizajes que sí o sí debieran adquirir. Fuera de la tele, ¿no? Exacto, fuera de la tele. Entonces estamos viendo la cosa de la tele, el agua y cómo hierve y Bueno, a partir de ahí, ¿sí?, se tendrían que sacar algunas preguntas, algunos ejercicios, unas dinámicas que los niños pudieran hacer con sus papás, con sus hermanos mayores, para poder realmente afianzar ese conocimiento. El aprendizaje, en un sentido, digamos, sencillo para explicarlo, es que una información que llega a la memoria de corto plazo, que es una como lobby que tenemos en el cerebro, como una antesala, en donde hay muy poquita información, pueda llegar a almacenarse en el disco duro, en la memoria de largo plazo. Para eso necesitas repetir, necesitas entender, necesitas asociar una emoción para que esa información se quede fija en tu cerebro. Esperemos que de eso se trate. Vamos a ver qué pasa con la tele. Se nos fue el tiempo corriendo. Blanca, mil gracias. Nacho, perdón, mil gracias. Se nos fue el tiempo, pero fue muy útil. Vamos a ver, yo estoy esperando el 24 de agosto a ver el primer programa de tele. A ver qué se les ocurrió y qué pasó, y ahí ir evaluando, entendiendo que esta no es la mejor solución, es lo que hay. Lo posible. Esperemos que ya estamos planteando el próximo curso escolar, cómo vamos a recuperar todo lo perdido. Blanca, te mando un abrazo. Nacho, gracias. Hasta luego.